Buenos días, mi nombre es Andrea Romero y hoy yo voy a hablarles sobre dos importantes gobiernos de dos presidentes de Colombia. Sus gobiernos se dieron entre los años de 1982 a 1990. Primero tenemos a Belisario Betancur en un periodo de entre 1982 a 1986. Primero que todo, ¿quién fue Belisario Betancur? Belisario Betancur nació en Ámaga el 4 de febrero de 1923. Se graduó de bachiller en 1942 y de doctorado en Derecho y Economía en 1947, con una tesis en el orden público económico. También recibió el grado de doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad de Colorado y Georgetown. Fue candidato a la presidencia en 1970 y en 1978. Finalmente, el 30 de mayo de 1982, fue elegido presidente de la República con 3.168.592 votos. Hasta entonces, la mayor votación en la historia del país. Betancur fue precursor del Frente Nacional. Fue diputado a la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara por Cundinamarca en 1950, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente entre 1953 y 1957, donde proclamó que el presidente constitucional era Laureano Gómez y no Gustavo Rojas Pinilla, lo que podemos conocer o lo que conocemos como fraude de las elecciones. También fue ministro de Trabajo en 1963 durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Él buscaba en su gobierno un proceso de paz en Colombia con los grupos armados y las guerrillas. Entonces, los aspectos importantes de su administración son los siguientes. Como dije anteriormente, él buscaba en sus proyectos ejecutar una reforma política para realizar diálogos con las guerrillas y los grupos ilegales, buscando la paz. Por eso, él propuso un proyecto de amnistía ante el Congreso. Sin embargo, su paz o su visión de paz no se logró. También se dice que Betancur integró a Colombia en el grupo de países no alineados y en 1993 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias. Aquí podemos observar dos imágenes de Betancur. Siguiendo con los aspectos importantes de su gobierno, podemos encontrar que durante el mismo él promovió la amnistía tributaria. Inició la apertura democrática en el país, es decir, como dije anteriormente, la incorporación de grupos armados a la vida civil por medio de diálogos de paz. La apertura de universidad abierta y la alfabetización masiva para que los jóvenes y niños del país pudieran estudiar y educarse, aprender a escribir y a leer. Mejoras en la vivienda, como así él propuso o promovió la vivienda sin cuota inicial. Además, podemos encontrar durante ese periodo las mujeres en el poder. ¿Qué quiere decir? Que él promovió el hecho de que las mujeres pudieran participar de la política o de los cargos políticos del gobierno. Él promovió la ley de elección popular de alcaldes y la ley de los días festivos. Bueno, algo muy importante es que durante su gobierno ocurrieron dos hechos que marcaron la historia de Colombia, que fue la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Entonces, la toma del Palacio de Justicia. Esta ocurrió entre el miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 1985. Ocurrió por parte de un comando del M-19, quien buscaba convocar a Betancur a un juicio público por la ruptura unilateral de los acuerdos. ¿Cómo así? El gobierno fue acusado de traición por faltar a las negociaciones de paz
realizadas con la guerrilla en los acuerdos de Corinto en 1984. Sin embargo, Belisario como que se negó a las exigencias del M-19 y comandó la recuperación del palacio por parte del ejército. Aquí podemos observar imágenes de este hecho. Siguiendo tenemos la tragedia de Armero. La tragedia de Armero ocurrió el 13 de noviembre de 1985. ¿Qué pasó? El volcán del Nevado del Ruiz entró en erupción, produciendo una avalancha que hizo desaparecer a la población de Armero. Entonces, aproximadamente murieron 31.000 personas. No era una población muy grande, pero siempre fue un gran número de personas que murieron. ¿Qué pasó? Este hecho causó una polémica en la sociedad sobre la culpabilidad del gobierno de Betancourt, ya que desde el año anterior, desde 1984, geólogos y técnicos norteamericanos advirtieron acerca de un riesgo de una explosión volcánica. Además, también se realizaron diálogos acerca de estos riesgos, mas sin embargo el presidente no reaccionó o hizo caso omiso a lo que estaba sucediendo, por lo que se dice que la tragedia pudo ser evitada si no fuera por el gobierno, que no hizo nada al respecto. Aquí podemos observar lo que ocasionó este hecho. Continuando, tenemos a otro presidente llamado Virgilio Barco. Su periodo fue entre 1986 y 1990. Primero que todo, ¿quién fue Virgilio Barco? Virgilio Barco nació en Cúcuta, norte de Santander, el 17 de septiembre de 1921 y murió el 20 de mayo de 1997. Virgilio fue un ingeniero y economista liberal que asumió la presidencia entre 1986 y 1990, como dije anteriormente. Barco cursó sus estudios superiores en Cúcuta y luego estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Bogotá. Fue nombrado secretario de Obras Públicas y Hacienda del Norte de Santander. También fue secretario general del Ministerio de Comunicaciones. Entre 1946 y 1948, él gerenció la fábrica de su padre, que luego fue vendida a Bavaria. Por otro lado, durante su época fue concejal de Durania, norte de Santander, y de Cúcuta, y representante a la Cámara. Tomó parte activa en las campañas presidenciales de Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana y Alfonso López Michelsen. Fue varias veces senador de la República y ocupó la cartera de Obras Públicas durante la administración de Lleras Camargo y de Agricultura durante el gobierno de Guillermo León Valencia. También fue alcalde de Bogotá. Fue embajador de Colombia en la Gran Bretaña entre 1961 y 1962 y ante el gobierno de Estados Unidos entre 1977 y 1980. Fue miembro de la Junta Directiva del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entre otros. Entonces, entre los aspectos importantes de su administración, podemos encontrar que el 7 de agosto de 1986, Virgilio se posesiona como presidente de Colombia. El mayor desafío que afrontaba el presidente Barco consistía en poner en marcha su plan de gobierno, a pesar de la escalada violencia que impedía mantener un control territorial en todas las partes de la región, o sea, en todas las partes del país, en todas las regiones del país. Por esto se puede decir que durante su periodo hubo una crisis de violencia permanente.
y que se inició mucho antes de que él entrara a la presidencia. Entonces, la guerra sucia se extendió. ¿Cómo así? Que funcionarios del gobierno, sindicalistas y maestros campesinos empezaron a ser parte de esta guerra. Una de las prioridades de su plan de gobierno era la recuperación del sector agrario. También podemos encontrar que su plan de desarrollo estaba basado en una economía social. Por primera vez, un gobernante se comprometía decididamente a darle una orientación social al manejo de una política económica por medio de un plan para la erradicación de la pobreza absoluta. Entonces, él lo que pretendía era atender las necesidades más urgentes de las familias en estado de pobreza a través de la generación de empleo e impulsar el programa de vivienda de salud, nutrición, educación y aumento en el nivel de productividad de los colombianos. Entonces, para Barco, la búsqueda de la paz no era un objetivo aislado del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que para Barco, el Estado no era, como que el Estado no estaba alejado de ese deber que él tenía con la comunidad de buscar la paz. Pero por otro lado, podemos decir que el objetivo del presidente era buscar la reconciliación de la comunidad, entre la comunidad y el Estado, dándole como continuidad al plan nacional iniciado por la administración del presidente anterior que acabamos de hablar, es decir, de Betancur. Aquí podemos observar las imágenes de Barco. Y siguiendo con los aspectos importantes de su administración, podemos encontrar lo que dije anteriormente. También algo muy importante que era que el presidente logró con el M-19 establecer un proceso de paz formal en el año de 1989 y poco después este movimiento revolucionario, esta guerrilla, este movimiento armado entregó sus armas. El presidente Barco estaba convencido de que la paz solo se lograría cuando se dieran garantías para que los grupos alzados en armas se reincorporaran a la vida civil para buscar el poder por medios políticos. No había nunca funcionado un proceso de paz con un grupo armado, pero hubo muchos diálogos y conversaciones que terminaban en crisis y en guerras con mucha sangre, como había ocurrido en el gobierno de Betancur. Entonces, lo que buscaba su administración era un cese al fuego para lograr un clima de opinión favorable, un clima de paz entre parte y parte. Entonces, otra cosa que encontramos durante su gobierno fue que él tuvo que enfrentar otra amenaza además del grupo guerrillero, de los grupos armados, y fue las poderosas organizaciones del narcotráfico. ¿Qué pasó? El narcotráfico tenía una gran fuerza de corrupción y un enorme poder de intimidación que ya había demostrado durante el gobierno de Betancur, cuando asesinaron al entonces ministro de Justicia, Lara Bonilla, quien se había atrevido a denunciarlos. Durante este periodo murieron muchas personas, murieron periodistas, murieron jueces, murieron magistrados, murieron civiles, soldados, en maneras terribles. Entonces, ante la creciente violencia del narcotráfico, el presidente asumió una posición cada vez más firme. A pesar de las intimidaciones para enfrentarlos, él concluyó que la extradición era la única arma efectiva para que estos bandidos cesaran. Entonces, uno de los momentos más críticos que se vivió durante su gobierno fue la muerte del candidato Galán. Su muerte causó la etapa de mayor violencia en Bogotá. También podemos considerar que la muerte de Galán causó el Bogotazo, fue como la bomba que hizo que el Bogotazo sucediera.
Entonces el gobierno tomó medidas especiales ante la amenaza pues, del narcotráfico y continuó con su proyecto de la extradición, por decirlo de esta manera. Las luchas contra las humanas formas de delincuencia también fue algo muy importante durante el gobierno de él. Lo que podemos encontrar entre esas, lo que fue los grupos guerrilleros, los grupos armados. Es como un resumen de todo lo que él hizo, la lucha contra las inhumanas formas de delincuencia, el narcotráfico y todo lo que dije anteriormente. Aquí podemos encontrar fotos de Barco. Y decir, en las elecciones presidenciales de Virgilio Barco en 1986, hubo 4 millones de votantes. O sea, sus elecciones, él ganó por más de 4 millones de votantes. Entonces, al ocupar la presidencia, él puso en marcha el controvertido esquema de gobierno-oposición. Entonces, ¿qué fue esto del esquema de gobierno-oposición? Lo que buscaba este esquema era superar los vestigios del bipartidismo, que en su concepto bloqueaba el sistema político, impedía la crítica y desvirtuaba el papel de los partidos. La república del conservatismo a este esquema fue la oposición reflexiva. El gobierno-oposición se da fundamentalmente por el estatuto de la oposición, bloqueado por los partidos desde que se previó en la Constitución de 1991. Se trató de una figura nueva, ajena a la tradición política colombiana. Aquí podemos observar más imágenes de este importante presidente. Otra cosa que puedo decir que sucedió durante su gobierno fue que en 1989 un grupo de estudiantes universitarios promovió la inclusión de la séptima papeleta en las siguientes elecciones, en la cual los ciudadanos debían expresar su voluntad. Y pues esta séptima papeleta fue un movimiento estudiantil espontáneo, que buscaba la decisión libre y autónoma de cada votante al expresar si aprueba o no que la Constitución sea reformada por una asamblea constitucional. Entonces esto fue algo muy importante, ya que fue un movimiento que cambió una parte de la política. Muchas gracias.